a 10.800 millones de años luz de la Tierra, en la dirección de la constelación de los perros de caza, hay un objeto que no debería existir. Su masa es de 66.000 millones de soles. Su horizonte de eventos mide 390.000 millones de kilómetros de un extremo al otro. Si lo pusieras en el centro de nuestro sistema solar, su sombra engulliría a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno, a Plutón, y seguiría extendiéndose hasta 40 veces más allá de la órbita más exterior conocida. Brilla 140 billones de veces más que el Sol. La luz que sale de él tarda semanas en cruzar su propio horizonte. Y el universo, cuando esa luz fue emitida, tenía solo 3.000 millones de años de edad. Eso significa algo que la física no puede explicar. Significa que ese objeto, en un universo que era todavía 4 veces más joven que el Sol, ya había acumulado la masa equivalente a casi todas las estrellas de la Vía Láctea, pero comprimida en un único punto. Y rodeada de un disco de gas tan caliente y tan rápido, que cae hacia él a 7.000 kilómetros por segundo. Más rápido que cualquier objeto físico que la humanidad haya medido nunca cayendo hacia algo. Se llama TON 618. Y la pregunta que tiene en jaque a la astrofísica contemporánea no es qué es, eso lo sabemos, es un agujero negro supermasivo, el más masivo cuya masa hemos podido medir directamente. La pregunta es cómo llegó a existir. Porque las leyes que gobiernan el crecimiento de los agujeros negros tienen un techo, un límite teórico calculado a partir de la propia física de la materia cayendo hacia ellos. Y TON 618 está prácticamente tocando ese techo. Si TON 618 fuera real, cosa que es, entonces la física tiene un problema. Porque no hay forma conocida de hacer crecer un agujero negro hasta 66.000 millones de masas solares en menos de 3.000 millones de años. No mediante acreción normal. La radiación que se libera cuando la materia cae sobre un agujero negro empuja la materia que viene detrás. Hay un límite, llamado el límite de Eddington, que controla cuán rápido puede crecer. No mediante fusión normal de agujeros negros más pequeños. No habría tiempo en la juventud del universo para que ocurrieran suficientes fusiones. No mediante ningún mecanismo que la física aceptada del siglo XX pudiera concebir. Y sin embargo, ahí está. Un objeto que la teoría dice que no puede existir, y que existe. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es TON 618. ¿Cómo se descubrió? ¿Por qué su tamaño desafía la física? ¿Y por qué, en agosto de 2025, los astrónomos descubrieron otro monstruo similar que reabre el debate sobre cuál es realmente el agujero negro más masivo conocido en el universo? Y vas a entender la posibilidad más inquietante de todas. Que TON 618 no sea el límite. Que existan otros objetos todavía más masivos, todavía más imposibles, escondidos en la oscuridad del cosmos profundo, esperando a ser descubiertos. Objetos que la astrofísica ha empezado a llamar SLAPs. Y de los que solo en este momento empezamos a sospechar que podrían ser reales. En los próximos minutos vas a entender qué es exactamente un agujero negro supermasivo, cómo se mide su masa desde miles de millones de años luz de distancia, y por qué TON 618 está clasificado en una categoría aparte que los astrónomos llaman ultramasivo. Vas a entender el límite de Eddington, la frontera física que limita cuán rápido puede crecer un agujero negro alimentándose de la materia que cae hacia él. Vas a entender el descubrimiento de TON 618 en 1900, 57 por 2 astrónomos mexicanos que no sabían lo que estaban viendo, y la lenta cadena de revelaciones que en 69 años lo ha convertido en uno de los objetos más extremos conocidos del universo.
Vas a entender qué pasó en agosto de 2025, cuando un equipo de la Universidad de Portsmouth midió otro agujero negro de 36.000 millones de masas solares, usando una técnica completamente nueva, y por qué eso ha sacudido todas las clasificaciones de mayor masa conocida. Vas a entender la teoría de los slabs, los agujeros negros estupendamente grandes, y por qué algunos físicos sospechan que podrían existir objetos de 100.000 millones de masas solares o más, todavía sin descubrir. Y vas a entender la pregunta más profunda que TON 618 le hace a la cosmología. Si los agujeros negros pueden ser tan masivos en el universo joven, entonces o la teoría sobre cómo se forman está equivocada o existe un mecanismo de formación que la humanidad todavía no ha descubierto. Para entender qué es TON 618, hay que volver atrás casi 70 años. A un observatorio en México, a dos astrónomos que no sabían lo que estaban viendo. En 1957, Braulio Iriarte y Enrique Chavira trabajaban en el Observatorio Nacional de Tonantzintla, en San Andrés Cholula, en el estado mexicano de Puebla. El observatorio, fundado en 1942, había sido durante años uno de los grandes centros de astronomía de Latinoamérica. Su telescopio Schmidt de 70 centímetros, diseñado específicamente para fotografiar grandes áreas del cielo, era considerado uno de los mejores del mundo en su categoría. Iriarte y Chavira estaban llevando a cabo un proyecto sistemático. Querían catalogar todas las estrellas azules débiles que aparecían en el cielo del Polo Norte galáctico. La mayoría de esas estrellas serían enanas blancas, los restos calcinados de estrellas que ya habían terminado su vida activa. Era un proyecto rutinario, importante para la astronomía estelar de la época, pero no espectacular. Y sin saberlo, en 1957 catalogaron como entrada número 618 algo que no era una enana blanca, algo que no era ni siquiera una estrella. En sus placas fotográficas, el objeto número 618 del catálogo Tonantzintla aparecía como un punto azul violeta, apenas visible. Decididamente violeta, según la descripción que ellos mismos publicaron en el Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya en 1957. No tenía nada de particular, solo otro punto azul más entre cientos. Y durante 6 años, nadie volvió a mirarlo. Lo que Iriarte y Chavira no podían saber, en 1957, es que existía un tipo de objeto astronómico que aún nadie había descubierto. Los cuásares no fueron identificados hasta 1963. El astrónomo holandés Maarten Schmidt, trabajando en Caltech, fue el primero en darse cuenta de que ciertas fuentes de radio que parecían estrellas estaban en realidad a distancias enormes, y que su brillo aparente requería que estuvieran emitiendo cantidades inconcebibles de energía. Schmidt llamó a esos objetos quasi-stellar radio sources fuentes de radio cuasi-estelares. La abreviatura quasar se popularizó después. Pero en 1957, cuando Iriarte y Chavira catalogaron a TON 618, nadie sabía que existían los cuásares. Por eso pensaron que era simplemente una estrella azul más. En 1970, un equipo de astrónomos italianos en Bolonia llevó a cabo una búsqueda sistemática de fuentes de radio en el cielo. Y descubrieron que TON 618 estaba emitiendo radio. Eso era extraño. Las estrellas comunes no emiten radio en cantidades detectables. Si TON 618 estaba emitiendo radio, no podía ser una estrella enana blanca. Tenía que ser otra cosa. Pocos años después, la astrónoma Marie-Helene Ulrich, trabajando con el telescopio del Observatorio McDonald en Texas, obtuvo el espectro óptico de TON 618. El espectro mostró líneas de emisión típicas de un cuásar.
y lo que era aún más asombroso, mostró un corrimiento al rojo enorme. Eso significaba que TON 618 estaba a una distancia astronómica. A partir del corrimiento al rojo de las líneas espectrales, los astrónomos pudieron calcular que TON 618 estaba a aproximadamente 10.800 millones de años luz de la Tierra. Eso significa varias cosas. La primera es que la luz que vemos hoy de TON 618 salió del objeto cuando el universo tenía solo 3.000 millones de años de edad. 4 veces más joven que ahora. La segunda es que para que veamos algo a esa distancia, ese algo tiene que estar emitiendo cantidades absurdas de energía. Y la tercera, la más extraña, es que TON 618 ya no existe en su forma actual. La luz que vemos es luz de hace miles de millones de años. El propio TON 618, en este momento del universo, ha evolucionado. Ha consumido más material. Posiblemente se ha fusionado con otros agujeros negros. La cosa que vemos ahora es una imagen fósil. Una fotografía que tardó casi 11.000 millones de años en llegar a la Tierra. Hay que detenerse un momento en lo que eso implica. Cuando observas TON 618 con un telescopio, no estás viendo el universo presente. Estás haciendo arqueología cósmica. Estás recibiendo señales que partieron en una época cuando los primeros átomos pesados se estaban forjando en las primeras supernovas, cuando las galaxias todavía eran objetos jóvenes y caóticos, cuando la propia Vía Láctea no había alcanzado todavía su forma espiral actual. Cada fotón que llega al espejo de un telescopio, cuando observa TON 618, ha estado viajando durante todo ese tiempo. Ha cruzado vastas regiones de espacio. Ha sufrido el corrimiento al rojo cosmológico, alargando su longitud de onda a medida que el universo mismo se expandía durante el tránsito. Cuando el fotón fue emitido por gas calentado en el disco de acreción de TON 618, era luz visible o ultravioleta. Cuando llegó a la Tierra era infrarrojo. La expansión del universo había literalmente estirado el fotón mientras viajaba. Esa es una de las razones por las que objetos como TON 618 son difíciles de observar con detalle. La luz que emitieron en un rango espectral conocido ahora llega en un rango distinto, y cada longitud de onda requiere instrumentos específicos para captarla. Cuando los astrónomos calcularon la luminosidad real de TON 618 a partir de su brillo aparente y su distancia, el resultado fue estremecedor. TON 618 brilla 140 billones de veces más que el Sol. Para entender lo que eso significa, considera lo siguiente. La Vía Láctea entera, con sus aproximadamente 200.000 millones de estrellas, brilla menos. Mucho menos. TON 618, un único objeto, brilla más que 100 galaxias normales puestas juntas. Pero un agujero negro, por definición, no emite luz. Lo que brilla es el material que cae sobre él. A medida que el gas y el polvo se acercan al horizonte de eventos, son acelerados a velocidades enormes, calentados por fricción a millones de grados, y arrojados a través de discos giratorios donde la fricción libera cantidades extremas de energía. Esa energía sale como radiación electromagnética antes de que la materia caiga finalmente al agujero negro. Y la cantidad de radiación, en el caso de TON 618, es tal que podemos verla a casi 11.000 millones de años luz de distancia. Lo que significa que TON 618 está consumiendo material a un ritmo monumental. Continuamente. Pero hay algo más extraño. Las líneas de emisión del espectro de TON 618 son inusualmente anchas. Esa anchura es una pista directa sobre la velocidad del gas que rodea al agujero negro. Cuanto más anchas las líneas, más rápido se mueve el gas.
En el caso de TON 618, los datos sugieren que el gas en las regiones internas del disco de acreción se mueve a velocidades de hasta 7.000 km por segundo. Algunos análisis sugieren incluso 10.500 km por segundo en regiones específicas. Para ponerlo en perspectiva, la luz viaja a 300.000 km por segundo. La materia cayendo en TON 618 se está moviendo a más del 2% de la velocidad de la luz. Eso es una velocidad inconcebible para un objeto material. A partir de la velocidad del gas y la distancia con la que se mueve, los astrónomos pudieron deducir la masa del objeto central. La masa requerida para acelerar gas hasta esas velocidades a las distancias observadas era de aproximadamente 66.000 millones de veces la masa del Sol. Esa es la cifra que ha hecho de TON 618 uno de los objetos más extremos conocidos en astrofísica. Una cifra que, por sí sola, plantea uno de los problemas teóricos más importantes de la cosmología contemporánea. 800 a 2200. El problema. ¿Por qué TON 618? No debería existir para entender por qué. ¿TON 618 es un problema teórico? Hay que entender cómo funciona el crecimiento de un agujero negro. Un agujero negro crece de dos maneras. La primera es por acreción. Material cae hacia el agujero negro, atravesando el horizonte de eventos y aumentando su masa. La segunda es por fusión. Dos agujeros negros se acercan, orbitan uno alrededor del otro, pierden energía mediante ondas gravitacionales y eventualmente se fusionan en un único agujero negro más masivo. Esos son los dos mecanismos conocidos. Y ninguno de los dos puede explicar TON 618. Empecemos por la acreción. Cuando la materia cae hacia un agujero negro, no cae directamente. Forma un disco que rota a velocidades enormes alrededor del horizonte de eventos. En ese disco, la fricción y la compresión calientan el gas hasta temperaturas de millones de grados. El gas caliente emite radiación electromagnética con una intensidad enorme. Pero la radiación tiene una propiedad importante. Empuja. Cuando los fotones salen del disco de acreción, ejercen presión sobre la materia que viene cayendo detrás de ellos. Si la luminosidad del disco es lo suficientemente alta, la presión de la radiación se vuelve mayor que la fuerza de gravedad. La materia que viene detrás deja de caer. La acreción se detiene. Ese punto crítico se llama el límite de Eddington, en honor al astrofísico británico Sir Arthur Eddington, que lo calculó por primera vez a principios del siglo XX. El límite de Eddington establece, en términos simples, una velocidad máxima a la que un agujero negro puede acumular masa. Para un agujero negro de masa fija, hay una luminosidad máxima posible. Si superas esa luminosidad, la radiación expulsa el material entrante. La acreción se autorregula. Eso significa que el tiempo necesario para que un agujero negro doble su masa por acreción tiene un mínimo absoluto. Aproximadamente 30 millones de años para duplicarse cuando la acreción se realiza al límite de Eddington, de manera continua. Si el universo tiene 13.800 millones de años y TON 618 está a 10.800 millones de años luz, entonces la luz que vemos de TON 618 fue emitida cuando el universo tenía aproximadamente 3.000 millones de años de edad. Para que un agujero negro alcance 66.000 millones de masas solares en 3.000 millones de años, partiendo de un agujero negro estelar de unas pocas decenas de masas solares, tendría que duplicar su masa cada 27 millones de años, ininterrumpidamente, durante toda la edad del universo hasta ese momento. Es decir, tendría que crecer al límite máximo de la acreción de manera continua durante 3.000 millones de años, sin pausas, sin períodos de menor actividad, sin nada que lo detuviera. Ese escenario es físicamente posible,
en el sentido de que no viola las leyes conocidas, pero es astronómicamente improbable. Las simulaciones cosmológicas sugieren que los agujeros negros casi nunca acretan al límite de Eddington de manera continua. Hay períodos de quietud, períodos de baja actividad, fases en las que el material disponible se agota. Para que TON 618 llegue a su masa actual, hace falta que toda la historia de su crecimiento haya sido continuamente al máximo posible, algo que las simulaciones consideran prácticamente imposible. Y aquí entra la otra opción, las fusiones. Cuando dos agujeros negros se fusionan, su masa total es aproximadamente la suma de las masas individuales, menos la energía liberada como ondas gravitacionales durante la fusión. Si TON 618 creció principalmente por fusiones, eso significaría que en los primeros 3.000 millones de años del universo se fusionaron decenas de agujeros negros supermasivos para formar uno solo. Pero los agujeros negros supermasivos no son comunes. Cada galaxia grande tiene uno en su centro, pero formar uno requiere todo el proceso de evolución de una galaxia. En el universo temprano, las galaxias estaban en pleno proceso de formación. No había una población densa de galaxias maduras cuyos agujeros negros centrales pudieran fusionarse rápidamente. Y las simulaciones sugieren que las fusiones, aunque importantes, no son suficientes por sí solas para producir un agujero negro de 66.000 millones de masas solares en 3.000 millones de años. Por tanto, TON 618 plantea un problema. Ni la acreción al límite de Eddington de manera continua, ni las fusiones de agujeros negros existentes, ni ninguna combinación realista de ambas parece capaz de explicar cómo un agujero negro pudo alcanzar 66.000 millones de masas solares cuando el universo tenía apenas 3.000 millones de años de edad. Y eso significa que algo está mal con nuestros modelos. Para entender la magnitud del problema, considera esto. Si tomamos un agujero negro estelar de 30 masas solares como semilla inicial, ese sería el tipo de agujero negro que se forma de manera natural cuando una estrella muy masiva colapsa al final de su vida. Para que ese agujero negro de 30 masas solares llegue a 66.000 millones de masas solares, su masa tiene que multiplicarse por más de 2.000 millones. Y eso, a un ritmo de duplicación de 30 millones de años, requiere unos 31 ciclos de duplicación. 31 ciclos por 30 millones de años por ciclo. Da 930 millones de años de crecimiento ininterrumpido al máximo posible. Pero eso solo funcionaría si la semilla empieza el proceso justo después del Big Bang. En la realidad, las primeras estrellas del universo no aparecieron hasta unos 200 millones de años después del Big Bang, y los primeros agujeros negros estelares, hasta unos 300 millones de años después. Eso deja una ventana de aproximadamente 2.700 millones de años para crecer desde una semilla estelar hasta TON 618, que técnicamente encaja en los cálculos. Pero solo si la acreción es perfecta, sin pausa, sin interrupciones, sin períodos de baja actividad, durante 2.700 millones de años seguidos, y eso es exactamente lo que las simulaciones cosmológicas dicen que casi nunca ocurre. Hay 3 hipótesis que la astrofísica contemporánea está investigando para resolver este problema. Hipótesis 1. Colapso directo de nubes de gas primordial. Algunos astrofísicos han propuesto que en el universo muy temprano, antes de que se formaran muchas estrellas, podían existir nubes enormes de gas hidrógeno primordial que en ciertas condiciones colapsaron directamente en agujeros negros sin pasar por la fase estelar. Esos agujeros negros, llamados semillas de agujero negro, de colapso directo, podrían tener masas iniciales de 10.000 a 100.000 veces la masa del Sol, mucho mayores que las semillas estelares normales.
Si TON 618 partió de una de esas semillas masivas, en lugar de una semilla estelar, tendría una ventaja inicial enorme. El tiempo necesario para alcanzar 66.000 millones de masas solares por acreción sería significativamente menor. Esta hipótesis, propuesta por primera vez en la década de 2000 y refinada en los años siguientes, es una de las favoritas actuales para explicar los agujeros negros supermasivos del universo temprano. Pero todavía no ha sido confirmada observacionalmente. Las semillas de colapso directo, si existen, deberían ser detectables como objetos brillantes pero compactos en el universo muy temprano, en redshifts de 10 o más. El James Webb, desde 2022, está intentando precisamente eso. Buscar objetos en el universo extremadamente joven que puedan ser identificados como semillas de agujero negro de colapso directo. Hasta ahora hay algunos candidatos preliminares, pero ninguno confirmado. Hipótesis 2. Acreción super Eddington. Algunas configuraciones de discos de acreción pueden, en teoría, sortear el límite de Eddington. Si el disco está geométricamente grueso, parte de la radiación emitida es reabsorbida o canalizada a lo largo del eje rotacional. La presión de radiación efectiva sobre el material entrante se reduce, y el agujero negro puede acretar más rápido de lo que el límite de Eddington estándar predice. Esa modalidad de acreción, llamada super Eddington, ha sido observada en algunos sistemas estelares con agujeros negros pequeños. Su aplicación a agujeros negros supermasivos en el universo temprano es, en este momento, especulativa pero posible. Si TON 618 creció por acreción super Eddington durante períodos prolongados, su masa actual sería más fácil de explicar. Hipótesis 3. Una combinación de las anteriores. Más posibles modificaciones a la cosmología estándar. Algunos modelos sugieren que para producir TON 618 hace falta tanto una semilla de colapso directo como períodos de acreción super Eddington. Otros sugieren que la formación de los primeros agujeros negros supermasivos requiere ajustes a los modelos cosmológicos estándar. Quizá la materia oscura tuvo un papel diferente al que asumimos. Quizá las primeras galaxias se formaron antes de lo que las simulaciones predicen. Cualquiera de estas posibilidades, si se confirma, supondría una revisión significativa de la cosmología contemporánea. Eso es lo que TON 618 representa para la astrofísica de hoy. No un objeto exótico que viola las leyes conocidas, sino un objeto extremo que está empujando esas leyes hacia una revisión necesaria. Para entender la escala de TON 618, hace falta detenerse a contemplar las cifras, porque las cifras son tan extremas que es fácil leerlas sin sentirlas. El Sol tiene una masa de aproximadamente 2 quintillones de toneladas, 2 seguido de 30 ceros. Es difícil imaginar esa cifra, pero es la masa de la estrella que ilumina nuestro mundo, que sostiene la vida en la Tierra, que pesa 333.000 veces más que nuestro planeta. TON 618 tiene la masa de 66.000 millones de soles. Si pudieras agarrar a TON 618 y comparar su masa con todo el contenido material que conocemos del universo cercano, las comparaciones se vuelven difíciles de procesar. La Vía Láctea tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas, pero la mayoría son mucho menos masivas que el Sol. La masa estelar total de la Vía Láctea es de unos 60.000 millones de masas solares. TON 618, por sí solo, tiene más masa que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. Y esa masa está concentrada en un único punto. Un punto rodeado por un horizonte de eventos. El horizonte de eventos de TON 618, según los cálculos basados en su masa, mide aproximadamente 390.000 millones de kilómetros de un extremo al otro,
390.000 millones de kilómetros. Para contextualizar, la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Una unidad astronómica. 390.000 millones de kilómetros equivalen a 2.600 unidades astronómicas. Plutón orbita el Sol a unas 40 unidades astronómicas. La frontera del cinturón de Kuiper está a unas 50. La heliopausa, donde el viento solar se encuentra con el medio interestelar, está a unas 120. El horizonte de eventos de TON 618 mide más de 20 veces la distancia desde el Sol hasta la heliopausa. Si TON 618 sustituyera al Sol, su sombra ocuparía una región tan vasta que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría aproximadamente 2 semanas en cruzar de un extremo al otro de su horizonte. 2 semanas. Para un fotón. La cosa más rápida del universo. Y eso solo es el horizonte de eventos, la frontera externa más allá de la cual nada puede escapar. El disco de acreción de TON 618, donde el gas se está calentando y emitiendo radiación visible, se extiende mucho más allá. Probablemente decenas de veces el tamaño del horizonte. Todo ese sistema, calentado a millones de grados, gira en órbitas keplerianas alrededor del agujero negro central. Y emite luz tan intensamente que podemos verla a casi 11.000 millones de años, luz de distancia. Cuando los astrónomos miden la luminosidad de TON 618, lo que están midiendo no es el agujero negro propiamente dicho, es el infierno electromagnético que lo rodea. Un disco de gas en caída acelerada hacia un punto del que no puede escapar. Materia siendo desgarrada, átomo por átomo, calentada hasta temperaturas de plasma, lanzada por chorros relativistas perpendiculares al disco, antes de cruzar el horizonte y desaparecer del universo observable para siempre. Hay otro detalle que los astrónomos descubrieron en 2021, gracias a observaciones del telescopio ALMA en Chile. TON 618 está rodeado por una nube enorme de gas que se extiende mucho más allá del propio cuásar. Esa nube, llamada en astronomía un Lyman Alpha Blob, es uno de los objetos más grandes de su tipo conocidos. Algunos blobs de Lyman Alpha miden cientos de miles de años luz de un extremo al otro. Es decir, una nube tan grande como una galaxia entera, brillando en la radiación que TON 618 está emitiendo, rodeando al cuásar como un halo cósmico. Esa nube, descubierta por ALMA, sugiere que TON 618 no es solo un objeto compacto en el centro de una galaxia normal. Es el centro de un sistema galáctico todavía en formación, donde grandes cantidades de gas no se han condensado aún en estrellas y siguen siendo materia prima disponible. Eso es coherente con la juventud del universo en el momento en que la luz fue emitida. Pero también es coherente con la enorme cantidad de material que TON 618 estaba consumiendo para crecer al ritmo que requiere su masa actual, 32,00 a 45,00. El contexto actual. Agosto de 2025. Y lo que cambió hasta agosto de 2025, TON 618 fue considerado durante décadas el agujero negro más masivo cuya masa había sido medida directamente por observación. Pero en agosto de 2025 eso cambió. O al menos se complicó. Un equipo internacional, liderado por el doctorando Carlos Melo Carneiro y supervisado por el profesor Thomas Collett en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, publicó un estudio en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El estudio anunciaba la medición de un agujero negro de aproximadamente 36.000 millones de masas solares. El objeto está en el centro de una galaxia conocida como Cosmic Horseshoe. Y la metodología que el equipo usó es lo que hace este caso particularmente interesante. La galaxia Cosmic Horseshoe
debe su nombre a que actúa como una lente gravitacional masiva. Su gravedad es tan intensa que distorsiona la luz de una galaxia más lejana que está detrás. Esa luz, en lugar de viajar en línea recta hasta nosotros, se curva alrededor de la masa de Cosmic Horseshoe, formando un anillo casi perfecto en el cielo. Ese anillo se llama un anillo de Einstein. Es uno de los efectos más espectaculares de la relatividad general que se pueden observar. El equipo de Melo Carneiro hizo algo brillante. Combinó la geometría del anillo de Einstein con observaciones espectroscópicas de la cinemática estelar dentro de Cosmic Horseshoe. La idea es que el anillo de Einstein te da información sobre la masa total de la galaxia, incluyendo el agujero negro central. La cinemática estelar te da información independiente sobre cómo las estrellas se mueven dentro de la galaxia. Combinando ambas medidas, el equipo pudo aislar la contribución del agujero negro central a la masa total con una precisión sin precedentes. El resultado fue 36.000 millones de masas solares. Eso es menos que TON 618, cuya masa de 66.000 millones había sido publicada por NASA y otros centros oficiales. Pero, como dijo Thomas Collett en su comunicado de prensa de agosto de 2025, la mayoría de las mediciones de masa de agujeros negros son indirectas y tienen incertidumbres bastante grandes. No sabemos realmente con certeza cuál es el más grande. Esa cita es importante, porque significa que la cifra de 66.000 millones para TON 618 no es una medición precisa. Es una estimación, basada en suposiciones sobre la cinemática del gas en el disco de acreción y sobre la estructura del cuásar. Otros análisis del mismo TON 618 han dado cifras tan bajas como 40.000 millones de masas solares. Lo que el equipo de Portsmouth ha hecho con Cosmic Horseshoe, combinando lente gravitacional y cinemática estelar, es uno de los métodos más fiables conocidos para medir masas de agujeros negros distantes. Y por primera vez, ese método ha dado un resultado robusto para un agujero negro ultramasivo, 36.000 millones, con incertidumbre relativamente baja. Para TON 618, en cambio, la cifra de 66.000 millones podría ser correcta. Pero también podría ser una sobreestimación. Lo que los astrónomos pueden decir con seguridad, en este momento, es que ambos objetos están entre los más masivos conocidos, y que ambos están cerca del límite teórico que la física contemporánea predice como techo absoluto. Ese límite teórico es interesante por sí mismo. En 2015, el profesor Andrew King de la Universidad de Leicester publicó un artículo donde calculó cuán masivo puede llegar a ser un agujero negro mediante acreción. Su análisis se basaba en una observación específica. Cuando un agujero negro crece, la región interna de su disco de acreción tiene un tamaño máximo. Si el disco se vuelve demasiado grande, la radiación emitida desde la región más cercana al agujero negro empieza a calentar el material exterior del propio disco. Ese calentamiento expulsa el material exterior, deteniendo efectivamente la acreción. King calculó que ese mecanismo limita el crecimiento de un agujero negro por acreción a aproximadamente 50.000 millones de masas solares. Si el agujero negro está rotando rápidamente en la misma dirección que el disco, el límite es algo más alto, hasta 270.000 millones de masas solares. Pero más allá de esos números, ningún agujero negro puede crecer más solo por acreción. Esos límites son interesantes por dos razones. La primera es que TON 618, con sus 66.000 millones de masas solares, está justo encima del límite para un agujero negro estático y bastante por debajo del límite para uno rotante. Es decir, TON 618 podría existir dentro de los límites teóricos, si está rotando. La segunda razón es que si los modelos de King son correctos, hay un techo absoluto a cuán masivos pueden llegar a ser los agujeros negros del universo.
Y ese techo está muy cerca de las masas que estamos observando. En 2020, un equipo de astrofísicos publicó un estudio donde acuñaron un nuevo término: Slabs Stupendously Large Black Holes. Agujeros negros estupendamente grandes. Su definición era específica. Un slab es un agujero negro de 100.000 millones de masas solares o más. Una clase teórica. Más masivo que cualquier agujero negro confirmado actualmente. El estudio, dirigido por el profesor Bernard Carr de la Universidad Queen Mary de Londres, analizaba si los slabs podrían existir físicamente. Si el límite de King de 50.000 millones es real, los slabs no podrían existir mediante acreción normal. Pero podrían existir si se formaron por fusiones de agujeros negros más pequeños, o si se formaron en el universo muy temprano por mecanismos exóticos como agujeros negros primordiales. Los agujeros negros primordiales son una hipótesis especulativa. La idea es que en los primeros instantes después del Big Bang, fluctuaciones extremadamente densas en la distribución de la materia primordial podrían haber colapsado directamente en agujeros negros. A diferencia de los agujeros negros que se forman a partir de estrellas, los agujeros negros primordiales no tendrían un límite mínimo de masa. Podrían existir con cualquier masa, desde minúscula hasta enormemente grande. Y si las fluctuaciones primordiales fueron lo suficientemente extremas, algunos de esos agujeros negros primordiales podrían tener masas de 100.000 millones de soles o más desde el momento mismo de su formación. La hipótesis de los slabs primordiales no está confirmada, pero tampoco está descartada, y plantea una posibilidad inquietante: que en el universo observable existan objetos todavía más masivos que TON 618, quizá esparcidos por el cosmos lejano, quizá en los centros de los cúmulos galácticos más grandes, quizá ocultos en regiones que los telescopios actuales no pueden todavía explorar adecuadamente. ¿Cómo se buscaría un slab? Hay varias estrategias. La primera es seguir aplicando técnicas como la del equipo de Portsmouth con Cosmic Horseshoe. Combinar lente gravitacional con cinemática estelar para medir masas de agujeros negros con incertidumbres bajas. Si ese método se aplica sistemáticamente a un gran número de galaxias masivas, eventualmente podrían encontrarse candidatos a slabs. La segunda es buscar agujeros negros extremadamente brillantes en redshifts altos, en el universo muy joven. Si existen agujeros negros primordiales, deberían ser observables como cuásares enormes en redshifts muy distantes. La tercera es indirecta: buscar las firmas que un slab dejaría en su entorno galáctico. Movimientos estelares anómalos, distribución de masa central inusual, energía radiada extrema sin explicación astrofísica clara. Hasta abril de 2026 no se ha confirmado ningún slab. Pero la hipótesis sigue abierta. Y los telescopios de nueva generación, particularmente el Extremely Large Telescope, que se está construyendo en Chile, y el Telescopio Espacial Habitable, que NASA planifica para los años 40, tendrán la sensibilidad suficiente para resolver definitivamente la pregunta. En los próximos 15 a 20 años, sabremos si los slabs existen. Y si existen, sabremos cuál es el agujero negro realmente más masivo del universo conocido, que merece reflexión específica. Cuando miras el cielo nocturno, no ves el cielo como es ahora. Lo ves como era cuando la luz que ahora llega a tus ojos partió de cada objeto. Ese desfase es trivial para objetos cercanos. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar. La de la Luna, poco más de un segundo. La de las estrellas más cercanas, unos pocos años. Pero TON 618 está a 10.800 millones de años luz. Eso significa que la luz que vemos hoy salió de TON 618 hace 10.800 millones de años. Hace 10.800 millones de años no había Tierra, no había Sol, no había sistema solar.
el Sol no se formaría hasta unos 6.000 millones de años después. Cuando esa luz partió de TON 618, el universo entero tenía solo 3.000 millones de años. Las primeras galaxias estaban tomando forma. La Vía Láctea ni siquiera existía como la conocemos. TON 618. Por tanto, es un objeto fósil. Lo que vemos no es un objeto contemporáneo. Es un retrato de algo que existió, en esa forma, hace miles de millones de años. ¿Qué le ha pasado a TON 618 en todo ese tiempo? Es difícil saberlo con certeza, pero hay inferencias razonables. En 10.800 millones de años, TON 618 ha podido seguir creciendo. Si tenía 66.000 millones de masas solares cuando emitió la luz que vemos, ahora podría tener significativamente más. Quizá ha cruzado el límite teórico de King. Quizá se ha fusionado con otros agujeros negros supermasivos. Quizá ahora es uno de los SLAPs hipotéticos. O, alternativamente, podría haberse quedado relativamente igual. Si el material disponible para acretar se agotó, TON 618 podría haber entrado en una fase más quieta. Su brillo actual sería mucho menor del que vemos en la imagen fósil. No hay manera de saberlo desde nuestra posición. Para cuando una nueva luz, emitida por el TON 618 actual, llegue a la Tierra, habrán pasado otros 10.800 millones de años más. El Sol ya habrá agotado su combustible. La Tierra habrá sido tragada por la expansión de un Sol gigante rojo. La humanidad, casi con certeza, habrá dejado de existir tal como la conocemos. Hay algo profundamente extraño en eso. TON 618 es uno de los objetos más espectaculares del universo conocido, pero solo es accesible a la humanidad como una imagen del pasado, como una fotografía vieja de un lugar que ya cambió. Y aquí hay una cuestión cosmológica importante que vale la pena abordar. TON 618 no se está acercando a la Tierra. Algunas narrativas conspirativas en Internet sugieren que objetos lejanos como TON 618 representan amenazas que podrían algún día alcanzarnos. Esa narrativa es físicamente errónea por varias razones. La primera razón es la expansión cósmica. El universo se está expandiendo. Las galaxias lejanas se están alejando de nosotros, no acercándose. TON 618, a 10.800 millones de años luz, se está moviendo hacia afuera respecto a nuestra posición a velocidades cercanas a la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio mismo. Si pudiéramos observar TON 618 dentro de 1.000 millones de años, estaría más lejos, no más cerca. La segunda razón es la velocidad limitada de la luz. Aunque TON 618 estuviera moviéndose hacia nosotros a la mayor velocidad teóricamente posible, la luz que emitiera tardaría miles de millones de años en alcanzarnos. Para entonces, los efectos gravitacionales del propio TON 618 habrían afectado la trayectoria de toda la galaxia que lo contiene mucho antes de que cualquier amenaza directa nos pudiera alcanzar. La tercera razón es que los agujeros negros, contrariamente a la cultura popular, no son aspiradoras cósmicas. Si reemplazaras al Sol en el centro del sistema solar por un agujero negro de la misma masa, los planetas seguirían orbitando exactamente como ahora. Solo perderían la luz y el calor. La gravedad de un agujero negro a una distancia dada es exactamente la misma que la de cualquier otra masa equivalente a esa distancia. No hay un mecanismo de succión adicional. Un agujero negro lejano es solo un objeto masivo lejano. Su efecto sobre cosas a años luz de distancia es prácticamente nulo. Por tanto, TON 618 no representa ninguna amenaza para la Tierra, ni ahora, ni en cualquier escenario físicamente posible
que respete las leyes de la relatividad general. Lo que sí representa es algo distinto, un misterio teórico. Una imagen extraordinaria del universo joven que no encaja con los modelos contemporáneos sobre cómo deberían crecer los agujeros negros. Y un recordatorio de que el cosmos contiene objetos cuya escala desafía el lenguaje y la intuición humana. Esta es la situación honesta sobre TON 618 en abril de 2026. Lo que está establecido. TON 618 es un cuásar hiperluminoso, a aproximadamente 10.800 millones de años luz de la Tierra. Su masa, según la mayor parte de las estimaciones publicadas, está entre 40.000 y 66.000 millones de masas solares. Su luminosidad es de aproximadamente 140 billones de veces la del Sol. Está rodeado por una nube de gas Lyman alfa que cubre el equivalente de una galaxia entera. Lo que no está establecido. Si su masa exacta es de 40.000, 66.000 o algún valor intermedio. Si es realmente el agujero negro más masivo conocido, o si el descubrimiento del Cosmic Horseshoe en 2025 ha desplazado esa categoría. Si el mecanismo de su formación fue colapso directo de gas primordial, acreción super-Eddington sostenida, fusiones repetidas, o alguna combinación de estos. Lo que está abierto. Si existen slabs reales, agujeros negros de más de 100.000 millones de masas solares, todavía sin descubrir. Si la cosmología estándar necesita ajustes sustanciales para explicar la existencia de objetos como TON 618 en el universo joven. Si los agujeros negros primordiales contribuyen significativamente a la población de agujeros negros supermasivos. Lo que viene. El Extremely Large Telescope, en construcción en el desierto de Atacama, en Chile, comenzará operaciones científicas a finales de la década de 2020. Su espejo principal, de 39 metros de diámetro, le dará la capacidad de medir masas de agujeros negros distantes con precisión sin precedentes. El proyecto Harmony, asociado al ELT, planificará observaciones sistemáticas de 101 galaxias ultramasivas para medir directamente las masas de sus agujeros negros centrales. Algunas de esas galaxias podrían contener candidatos a slabs. El James Webb continuará observando el universo más temprano para identificar las semillas de los agujeros negros supermasivos. Si las semillas de colapso directo existen, el Webb tiene la capacidad de detectarlas. Y el Habitable Worlds Observatory, en planificación para los años 40, complementará todas estas búsquedas con sensibilidad mejorada en infrarrojo y ultravioleta. En los próximos 15 años, casi con certeza, la astrofísica resolverá la mayor parte de las preguntas abiertas sobre objetos, como TON 618. Sabremos cómo se formaron. Sabremos si hay otros más masivos. Sabremos cuál es el techo real del crecimiento de los agujeros negros. Y sabremos también, con mucha más precisión, qué relación tienen estos objetos extremos con la evolución de las galaxias en general. Porque TON 618 no está aislado. Está en el centro de una galaxia que era una de las más activas del universo joven. Su crecimiento estuvo coordinado con la formación estelar masiva, la acumulación de gas, las fusiones galácticas tempranas. Entender TON 618 es entender una parte importante de cómo el cosmos transitó de su estado primordial, simple y caliente, al estado complejo y estructurado que vemos hoy. Hay algo en TON 618 que va más allá de la astrofísica técnica. Durante siglos, la humanidad se ha enfrentado al cosmos con un instrumento intelectual peculiar. La idea de que las leyes que descubrimos en la Tierra deben aplicarse en todas partes del universo. La idea de que el cosmos es comprensible mediante matemáticas y observación. Esa idea ha funcionado extraordinariamente bien.
Newton derivó las leyes del movimiento observando manzanas y planetas. Maxwell derivó las leyes del electromagnetismo observando experimentos de laboratorio. Einstein derivó la relatividad general observando inconsistencias en mediciones de la velocidad de la luz. Cada vez que la humanidad ha aplicado las leyes derivadas en pequeño a fenómenos enormes, los resultados han sido coherentes. La gravedad que rige la caída de una manzana es la misma que mantiene a las galaxias unidas. La electromagnética que ilumina una bombilla es la misma que ilumina una estrella. Pero hay momentos en la historia de la ciencia en los que aparece un objeto que parece desafiar el patrón. TON 618 es uno de esos momentos. No porque viole leyes fundamentales, sino porque empuja nuestros modelos de formación de estructura cósmica hacia los límites de su poder explicativo. Para que TON 618 exista, hace falta que el universo joven contenga mecanismos de formación de agujeros negros que la cosmología estándar todavía no ha incorporado completamente. Eso no es un fallo de la ciencia. Es un signo de que la ciencia está funcionando exactamente como debe. Cuando la teoría predice una cosa y la observación muestra otra, la teoría es la que tiene que ajustarse. No al revés. TON 618 no es una anomalía que invalida la cosmología. Es un dato que nos está empujando a una cosmología más completa. Hay una belleza específica en eso. Cada objeto extremo que la humanidad descubre nos recuerda que el universo es más rico de lo que las simulaciones sugerían, que hay procesos que no habíamos modelado adecuadamente, que hay regiones del comportamiento físico que aún no entendemos. TON 618 es uno de esos recordatorios. Y también lo es Cosmic Horseshoe. Y los hipotéticos SLAPs, si llegan a confirmarse. Cada generación de astrónomos, desde Galileo hasta hoy, ha tenido la experiencia de ampliar las fronteras de lo que sabíamos. Galileo amplió la frontera mostrando que Júpiter tiene lunas, que el Sol tiene manchas, que la Vía Láctea contiene estrellas individuales. Hubble amplió la frontera mostrando que las galaxias son sistemas externos a la nuestra, que el universo se está expandiendo, que hay miles de millones de mundos estelares en cada dirección. La generación que está viva en este momento está ampliando la frontera, mostrando que existen objetos como TON 618, que hay agujeros negros más cerca de los límites teóricos de lo que cualquier modelo predijo, que los procesos que produjeron el universo joven incluyen mecanismos que aún no comprendemos por completo. Esa frontera, en particular, sigue moviéndose. El estudio del Cosmic Horseshoe, en agosto de 2025, demostró que las técnicas de medición de masas de agujeros negros pueden mejorarse sustancialmente. Eso significa que en los próximos 5 o 10 años, las masas de docenas de agujeros negros ultramasivos serán medidas con precisión sin precedentes. Y entre esas masas, alguna podría superar a TON 618. O alguna podría confirmar la hipótesis de los SLAPs, o alguna podría revelar un objeto cuya existencia nadie predijo. Eso es lo que la astrofísica está haciendo, ahora mismo, con instrumentos extraordinarios y con equipos de investigación que combinan observación, simulación y teoría en formas que ningún científico anterior habría podido imaginar. TON 618, en cierto modo, es una ventana a un universo joven que ya no existe, que solo podemos ver porque la luz que partió de él hace casi 11.000 millones de años ha viajado a través del espacio en expansión hasta encontrarse con nuestros telescopios. Cuando un astrónomo apunta un telescopio hacia TON 618, lo que ve es luz que partió antes de que la Tierra existiera. Luz emitida por gas que cayó hacia un agujero negro cuando el universo entero tenía la cuarta parte de su edad actual. Esa luz
después de cruzar el cosmos durante la mayor parte de la historia del universo, finalmente llega a un espejo humano. ¿Y nosotros? Una especie que apareció hace solo 300.000 años en un planeta que orbita una estrella ordinaria, en una galaxia ordinaria. Podemos extraer información de esa luz. Podemos calcular la masa del objeto que la emitió. Podemos medir su luminosidad. Podemos inferir cómo se mueve el gas a su alrededor. Esa cadena de hechos, desde el agujero negro lejano hasta el cerebro de un astrónomo en la Tierra, es uno de los eventos más improbables que el cosmos ha producido. No por TON 618. Por nosotros. Vale la pena detenerse en eso un momento. TON 618. Lleva existiendo en alguna forma durante al menos 11.000 millones de años. Pero solo durante los últimos 69 años, desde 1957, ha sido conocido por seres humanos. Y solo durante los últimos 40 o 50 años, después del trabajo de Marie-Hélène Ulrich y los astrónomos que le siguieron, ha sido entendido en cualquier forma sustancial. Eso significa que para el 99,99% de su historia conocida, TON 618 fue invisible para la inteligencia. Brillaba con la fuerza de 100 galaxias enteras. Devoraba materia equivalente a estrellas enteras. Crecía hasta dimensiones que desafiaban lo que parecía físicamente posible. Y nadie, en ninguna parte del cosmos del que tengamos registro, lo estaba mirando. Hasta que un día, en 1957, dos astrónomos en México fotografiaron un punto azul en una placa fotográfica. Sin saberlo, capturaron por primera vez la luz de uno de los objetos más extremos del universo. Y desde entonces, con cada generación de telescopios, la humanidad ha extraído más información de esa luz. Cada vez sabemos más. Cada vez entendemos mejor lo que está pasando allá afuera. TON 618 existe sin necesitar nada más. No depende de observadores, no depende de civilizaciones, no depende de inteligencias. Lleva miles de millones de años haciendo exactamente lo que un agujero negro supermasivo hace, acumulando materia, calentando gas, emitiendo radiación, creciendo. Y nada de eso cambia por el hecho de que un día, en una mota de polvo cósmico llamada Tierra, una especie con cerebros del tamaño de pomelos, haya podido descifrar parte de su naturaleza. Pero a la inversa, nuestra capacidad de descifrarlo es lo extraordinario. Que un proceso evolutivo terrestre, durante 3.800 millones de años, haya producido una especie con la capacidad de medir las propiedades de objetos a 11.000 millones de años luz de distancia, es una de las cosas más improbables que la naturaleza ha hecho jamás. TON 618 es un monstruo cósmico. Pero la inteligencia que se está enfrentando a él, intentando comprenderlo, intentando explicar por qué existe en un universo donde la teoría dice que no debería poder existir, también es un monstruo, en su propio sentido. Un monstruo de autocomprensión. Un cerebro biológico de menos de 1,5 metros de diámetro, intentando comprender, con instrumentos físicos, un objeto cuya sombra es más grande que el sistema solar entero. Y, hasta ahora, lo está consiguiendo. Las próximas décadas van a producir respuestas que ahora todavía no tenemos. Sabremos exactamente cómo se formó TON 618. Sabremos si hay objetos más masivos en algún rincón del cosmos profundo. Sabremos si los SLAPs son reales o son una hipótesis sin confirmar. Sabremos, en última instancia, qué relación tienen estos objetos con la propia estructura del universo a gran escala. Hasta entonces, TON 618 sigue siendo lo que es. Un cuásar hiperluminoso. Un agujero negro ultramasivo. Un objeto cuyo tamaño desafía lo que la teoría predice. Y un recordatorio de que el universo,
después de 4 siglos de astronomía moderna, todavía contiene preguntas sin respuesta. Preguntas que la generación que está viva en este momento, con los instrumentos extraordinarios que la humanidad ha construido, va a empezar a contestar. TON 618 no es algo peor que un agujero negro. Es exactamente un agujero negro, el tipo más extremo conocido. Y eso, sin necesidad de exageraciones, sin necesidad de teorías conspirativas, sin necesidad de ningún misterio inventado, es ya en sí mismo una de las cosas más extraordinarias que el universo nos ha permitido descubrir. Cuando algún día la humanidad sepa exactamente cómo se formaron objetos como TON 618, esa respuesta no llegará a través de ningún encubrimiento revelado, ni de ninguna verdad oculta. Llegará a través del trabajo paciente de miles de astrónomos, físicos, ingenieros y matemáticos, generación tras generación, midiendo la luz que partió de objetos lejanos hace miles de millones de años, comparándola con simulaciones cosmológicas cada vez más detalladas, refinando los modelos físicos hasta que la teoría y la observación coincidan. Esa es la única manera real de saber. Es lenta, es metódica, es a veces frustrante, pero es la única manera que la humanidad ha encontrado, en 4 siglos de ciencia rigurosa, para arrancar respuestas verdaderas al universo. Y mientras tanto, allá afuera, a 10.800 millones de años luz, TON 618 sigue brillando. Sigue acretando. Sigue siendo, en su forma fósil que vemos hoy, uno de los objetos más espectaculares del cosmos conocido. Nosotros estamos aquí, en este planeta, en esta época, con la capacidad y la suerte extraordinaria de poder mirarlo y entender, aunque sea parcialmente, lo que significa. Eso, sin más, es ya una historia que merece ser contada. Hay una última reflexión que vale la pena hacer. Durante mucho tiempo, los seres humanos miraron al cielo nocturno y vieron algo que les parecía sólido. Estrellas fijas, planetas que se desplazaban con regularidad, una bóveda cristalina, eterna, inmutable. La ciencia moderna ha desmontado esa imagen poco a poco. Las estrellas no son fijas. Se están moviendo. Los planetas no orbitan el cielo. Orbitan el Sol. La bóveda no es eterna. Está expandiéndose. Y dentro de esa expansión hay objetos como TON 618. Objetos que ni siquiera son objetos en el sentido convencional. Son regiones del espacio donde la masa se ha concentrado tanto que hasta la luz queda atrapada en su gravedad. Mirar a TON 618 con un telescopio es, en cierto sentido, mirar al límite de lo que la realidad permite. Es ver una región donde las leyes que conocemos llegan a su frontera, donde el tiempo se distorsiona tan fuertemente cerca del horizonte que para un observador lejano parece detenerse, donde la materia, después de cruzar el horizonte, deja de formar parte del universo observable para siempre. TON 618 no es un objeto que la humanidad pueda visitar. No lo será nunca. Está demasiado lejos. La luz tarda casi 11.000 millones de años en llegar. Pero podemos mirarlo. Podemos medir su masa. Podemos calcular su luminosidad. Podemos entender, al menos parcialmente, los procesos físicos que lo crearon. Y al hacerlo, estamos haciendo algo que ninguna especie anterior en este planeta había hecho. Estamos extendiendo la conciencia humana hasta los límites del cosmos observable. Eso es lo que la astronomía nos ha regalado en los últimos 4 siglos. No solo conocimiento, no solo datos. Una nueva relación entre lo pequeño y lo enorme. Un puente entre un cerebro humano de menos de 1,5 kilos y objetos cuya masa equivale a 60.000 millones de soles. Cuando un telescopio detecta la luz de TON 618, lo que está ocurriendo es una conexión cósmica. Un fotón emitido por gas calentado a millones de grados hace casi 11.000 millones de años
en una galaxia que ya no existe en su forma actual, viajó durante toda la historia subsecuente del universo, atravesó vacíos intergalácticos vastos, sobrevivió a la expansión cósmica y finalmente impactó en un detector electrónico construido por seres conscientes en un planeta que se formó después de que ese fotón empezara su viaje. Si eso no es asombroso, no sé qué podría serlo. Y eso ocurre ahora mismo en cada segundo, en cada observatorio del mundo, en cada telescopio espacial. La luz de objetos que han existido durante miles de millones de años está llegando a la Tierra continuamente, siendo capturada por instrumentos, siendo procesada por algoritmos, siendo entendida por cerebros humanos. Esa es la realidad de la astronomía contemporánea. Itón 618 es uno de los recordatorios más espectaculares de lo que esa realidad significa. Cuando esta noche levantes los ojos al cielo, recuerda que en alguna dirección hacia las constelaciones de Canes Venatici y Coma Berenices, demasiado lejos para verlo a simple vista, pero perfectamente visible para los telescopios de mayor potencia, hay una pequeña mancha de luz. Esa mancha es TON 618. Es la huella visible de un objeto cuya masa equivale a más de todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Es la luz de un disco de gas que está cayendo hacia un punto del que no puede escapar. Es una imagen del universo joven, atrapada en fotones que han viajado durante casi toda la historia del cosmos para llegar a nosotros. Y en este momento, mientras escuchas esto, esa luz sigue llegando, continuamente, sin pausa. Tu existencia, aunque sea brevísima, en comparación con los 11.000 millones de años de viaje de esa luz, coincide en el tiempo con su llegada. Eso es algo que, a veces, vale la pena recordar.